Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche dándole gracias a Dios porque nos permite conectarnos, nos permite pues estar presentes, ¿verdad? Virtualmente para conocer las escrituras, para conocer a nuestro Dios, para darle la gloria, para darle la honra a ese Dios tan poderoso que tenemos. Amén. Dándole gracias por esa misericordia, ese amor que nos da para poder estar presentes, para poder servirle, para poder comprender las escrituras. Y bueno, hoy vamos a ver un tema, hoy vamos a iniciar una serie de estudios titulado Los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Bueno, un atributo es una característica o el carácter de Dios. Vamos a conocer el carácter de Dios. Y como tema número 1, hoy vamos a ver los decretos de Dios o decretos de Dios. Para el siguiente tema va a ser omnisciencia de Dios, la presencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios. Vamos a ver estos atributos divinos, estos atributos que tiene nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Y por qué es importante conocer los atributos? Bueno, porque es conocer el carácter de nuestro Dios. Es como cuando tú tienes a tu novia, ¿verdad? Y la conoces, o un amigo, una amiga, primero conoces su carácter, primero conoces su vida, primero se conocen, se tratan y luego ya cada uno decide si le entra o no le entra, ¿verdad? Así aquí con Dios nosotros es conocer. Una vez que somos hijos de Dios, una vez que conocemos de la palabra y que empezamos a estudiar, escudriñar y a volvernos esos alumnos y discípulos de nuestro Mesías, pues uno de los estudios importantes que tenemos que tener como creyentes es los atributos divinos de Dios o los atributos de Dios, conocer las cualidades, la característica de Dios. ¿Por qué es importante conocer? Bueno, porque el conocer los atributos nos van a dar una vida espiritual más saludable, más espiritual y más llena de la presencia de Dios. Y lo más importante es que en adversidades, en tiempos difíciles, en dificultades, en obstáculos, en todo lo que el enemigo quiere oponernos, bueno, para nosotros va a ser más sencillo poder resolver problemas, poder resolver situaciones difíciles y poder tener una fe como la fe de nuestro padre Abraham. Por eso es importante conocer los atributos de Dios. Y hoy vamos a ver el tema decretos de Dios o decreto de Dios. ¿Qué es un decreto? Bueno, es una decisión que toma una persona, una autoridad. Y bueno, en este caso nuestra gran autoridad es nuestro Dios. Acuérdate que nos regimos bajo el gobierno de la Biblia, bajo el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios es Israel. Acuérdate que la palabra Israel significa atado a Dios o gobernado por Dios. Y la palabra de Dios específicamente habla al pueblo de Israel. No le habla a un pueblo, lo hemos visto, no le habla a una tribu, le habla al pueblo de Israel. Y para que tú sepas quién es Israel, te invito a que vayas al canal y veas nuestro estudio, el misterio de las dos casas de Israel, y ahí te enterarás quién es Israel. Bueno, dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Algo muy importante que nos dice Romanos 28 es que, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. ¿Quién ama a Dios? Bueno, los que le amamos a Dios somos los que buscamos agradarle, buscamos servirle, buscamos obedecer los mandamientos, obedecer la palabra de Dios. Toda la palabra es la palabra de Dios. No un libro, 2 libros, 3 libros o la mitad del libro para acá. No, hay que obedecer toda la palabra de Dios. Dice que a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué es su propósito? Pues a su plan divino, a su plan de redención. Por eso es importante conocer los atributos de nuestro Padre, pero también conocer las escrituras, ¿verdad? Conocer
el contexto histórico y cultural en el cual fue escrita nuestra Biblia. Nuestra Biblia fue escrita en una cultura, en una nación, ¿verdad? Y por ello, pues los significados, las palabras, pues a veces nos dicen un significado muy diferente al que conocemos o al que le podemos dar en las cuestiones de interpretación bíblica, ¿verdad? A veces nos regimos bajo ciertas reglas de interpretación, pero bueno, la Biblia dice la misma palabra que se interpreta sola, no necesita intérprete, solo necesita que el Espíritu ilumine al que está escudriñando, que le ilumine las revelaciones ya escritas. Bueno, dice aquí Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuevamente menciona la palabra propósito, el plan de Dios. ¿Qué tiene el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano? ¿Cuál será? Pues hay que conocer cuál es ese plan, el plan de redención, el plan de amor de Dios para el ser humano. ¿Por qué Dios puso un planeta? ¿Por qué Dios hizo al ser humano? ¿Y por qué tenemos un adversario? Eso es muy importante también entenderlo y conocerlo. Dios nos está preparando. Dice aquí que a los que son llamados conforme a su propósito. Y la palabra llamado es la palabra invitados. Todos somos invitados y todos somos llamados a estar dentro del plan y propósito de Dios. Desgraciadamente, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría del Señor, por quitar la palabra, por quitar mandamientos, se ha olvidado pues cuál es el plan, el propósito que realmente Dios ha establecido para el ser humano. Hoy el ser humano lo que menos quiere saber es de la Biblia, de lo que menos quiere saber es de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ser humano ha creado infinidad de religiones, infinidad de sectas y grupos espirituales, lo cual Dios no es religión, Dios no es de un solo grupo. Dios estableció su palabra, sus leyes y sus decretos en la palabra, en la Biblia, en nuestra escritura, ¿verdad? Ahí Dios decretó sus leyes, ¿verdad? Y el que le quita leyes, dice la Biblia, hay de aquel que le quita y hay de aquel que le pone. Por eso es que Dios nos dejó un libro o unos libros, son 66 libros, y nos los dejó para comprender. Y yo te quiero decir algo, que desde el Génesis 1, versículo 1, aparecemos tú y yo. Ahí estamos plasmados, ahí está nuestra vida, ahí está el plan de Dios, ahí está el propósito de Dios. Por eso es que no le podemos quitar la estructura, el Antiguo Testamento, la raíz al árbol, porque si le quitas la raíz al árbol, el árbol será débil. Por eso es que hoy en día, en las cuestiones espirituales, el ser humano nos hemos vuelto débiles. Por eso es que los problemas, las adversidades nos tiran, nos desaniman, nos caemos, nos sentimos mal, porque no estamos cimentados sobre la estructura, sobre las bases y sobre la raíz que es la palabra de Dios. Pero cuando tú empiezas a conocer la raíz de la palabra de Dios, tu vida empieza a ser transformada. En vez de ser débil, Dios te va haciendo fuerte y fuerte. Y Dios te prospera y Dios te bendice. Pero eso es un tiempo que tenemos que darle nosotros al comprender las Escrituras. Es un proceso que hay que llevar. Es un proceso que hay que estar llevando día a día al escudriñar y al entender la Biblia, ¿verdad? Porque a veces la Biblia es el libro que menos quieren leer, o es el libro que dirían malamente por ahí, que es un libro que recomiendan para dormir, lo cual la Biblia no es ni para dormir, la Biblia es para que tú entiendas tu manual. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, y como nos creó, nos hizo un manual, que son sus leyes divinas, sus instrucciones, su ley. Y bueno, dice el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí no hay decretos, solo hay un decreto, y el decreto de Dios. Dios ya sabe lo que va a ocurrir al fin de los tiempos, desde la creación hasta el final de la creación.
hasta el regreso de Jesucristo, Dios ya sabe lo que va a ocurrir. Dios ya sabe lo que va a pasar. Por eso Dios ya hizo sus decretos. Por eso hoy todo lo que estamos viviendo, hermanos, hoy todo lo que estamos viviendo pues es hablado por Dios. Es un decreto que Dios ya estableció. El que va a creer va a ser salvo y el que no va a creer va a ser condenado. Desgraciadamente, aunque le queramos maquillar, poner, inventar, decir que todo gira al mismo rubro, que todo va a la misma causa, que todo va al mismo Dios, desgraciadamente no. Por eso es muy importante conocer las Escrituras y conocer a ese Dios que determina eso, ese decreto, ¿verdad? Ese decreto, si tú quieres ser salvo, tienes que conocer y reconocer a Jesucristo en tu corazón. Y el reconocer a Jesucristo no nomás es decir, yo reconozco a Jesucristo, sé que existe Dios y ya, es dejar tu vida y cambiar, dejar tu vida mala, tus pecados, tu mala manera de vivir e ir a una vida que Dios quiere, una vida en santidad. Hablar de santidad a veces lo vemos como muy religioso. Hablar de santos es hablar de personas que a lo mejor tienen alas, una aureola en la cabeza, no. La palabra santo en hebreo quiere decir a los apartados, a los que nos apartamos del mal, a los que nos apartamos del pecado, a los que tratamos de vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Y eso solamente lo da Dios y su palabra. Acuérdate que Hebreos dice que su palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces, conocer las Escrituras va más allá de una religión, va más allá de un pensamiento espiritual, de un pensamiento filosófico, va más allá, porque Dios nos creó, nos hizo, pero también creó esas leyes y esos reglamentos para el ser humano. Por eso hay tantas guerras, por eso hay tanto problema político, por eso hay tanta maldad, tanta destrucción, cada vez hay más armas difíciles, más potentes, armas que destruyen todo. ¿Por qué? Pues porque se ha olvidado la palabra de Dios, porque hay pestes, porque hay hambre, porque está pasando hoy lo que está pasando en el mundo, pues porque se han olvidado o nos hemos olvidado de la palabra y de las leyes divinas de Dios. Y el conocer estos decretos y el conocer este atributo de Dios y conocer que Dios decretó ya algo que tiene que ocurrir, pues a veces va en contra a veces de lo que aprendemos y de lo que enseñamos. Porque muchas veces que predicamos avivamientos en el mundo, avivamientos acá, avivamientos allá, y hoy habrá un avivamiento. Desgraciadamente la Biblia nos dice, y nuestro Padre, nuestro eterno Dios nos dice, que todo va a ir de mal en peor. Mejor avivemos nuestra alma y busquemos de Dios y preparémonos para el día final. Amén. Dice ahí, nosotros hablamos como si hubiera habido muchos decretos, pero realmente solo hay un decreto. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. El conocimiento de Dios, el conocimiento divino viene de un tajo, ¿verdad? Dios dio un decreto y no dio varios decretos. Dios decretó que iba a ser así y va a ser así, ¿verdad? Aunque nos pongamos de cabeza y aunque nosotros mismos queramos quitar esos decretos a Dios de que yo decreto que se va esto, yo decreto que voy a lograr esto, yo decreto que esto, esos decretos, pues bueno, Dios es el único que da decretos. Nosotros pues nos enseñan mal, desgraciadamente, nos enseñan cosas que no debemos conocer. ¿Por qué? Porque van en contra de la Biblia o van en contra de Dios, ¿verdad? Dice Hechos 15:18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. El conocimiento de Dios ya es conocido. Dios decidió darnos a conocer el misterio de las Escrituras, el misterio que había detrás del Mesías. Ya nos lo reveló Dios, ya nos reveló todo el Señor. Por eso Hechos 15:18 dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Conocidas son a Dios. Dios ya conoce todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar, todo lo que va a estar sucediendo. Ya lo conoce Dios. Para lo que nosotros hoy es futuro o increíble, para Dios ya fue historia, ¿verdad? Para lo que nosotros hoy en día es wow, qué sorprendente descubrimiento, para Dios ya fue historia, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, ¿verdad? La Escritura menciona los decretos de Dios en muchos pasajes usando varios términos, como cuáles.
La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, ¿verdad? En Efesios 3:11 leemos acerca de su determinación eterna. Eso el decreto, un decreto es una determinación, una decisión, ¿verdad? Vemos ahí en Efesios 3:11 que dice su determinación eterna. En Hechos 2:23 habla de su determinado consejo y providencia. En Efesios 1:9 dice el misterio de su voluntad, porque es su voluntad, es su decreto, es su voluntad, es porque así Dios lo quiere. ¿Por qué Dios permitió? Porque así Dios lo decretó y así Dios lo quiere. ¿Por qué si Dios es tan bueno hay maldad? Ya lo vimos, porque Dios decretó al ser humano desde Adán, decretó sus leyes, las cuales se olvidaron. Por eso es que la maldad empezó a surgir, ¿verdad? Dios le dio a Adán y Eva les dio la oportunidad de decidir, ¿verdad? Libre albedrío de entre el conocimiento o lo eterno. Y el ser humano, como siempre, decidiendo pues por el conocimiento. Quiero saber qué se siente, quiero saber qué pasa, quiero saber qué voy a... O sea, siempre al ir a la decisión propia, al egoísmo, al orgullo, hasta no ver, no creer. Bueno, el ser humano siempre ha escogido vivir por instinto, a vivir confiado en el eterno Adonai, ¿verdad? Bueno, en Romanos 8:29 dice que también predestinó. Hablar de la predestinación no es difícil como hoy en día lo conocemos. Muchos piensan que los seguidores de cierto grupo piensan una cosa, que los de otro grupo dicen otra cosa. Acerca de la predestinación hay peleas y hay contiendas de temas, ¿verdad? Y hay contiendas, hay revolución, porque si sí, porque si no. ¿Quiénes son estos predestinados? ¿A quién predestinó? Bueno, la predestinación habla de un pueblo escogido por Dios. Es un pueblo que Dios escogió. Y que si tú quieres ser parte de ese pueblo, estás predestinado a ser parte del pueblo de Dios. En Efesios 1:9 dice de su beneplácito, ¿verdad? Los decretos de Dios son llamados sus consejos también, para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se haga la voluntad de Dios? ¿Y cuántas veces hacemos la voluntad de Dios? Hoy te ocurrió algo, llegaste tarde al trabajo, se te ponchó la llanta, no te paraste, te quedaste dormido. Bueno, a veces decimos, ay no, ¿por qué soy así? Se me pasó. Y bueno, no sabemos qué Dios tenía preparado o qué iba a ocurrir en ese momento. Por algo Dios hace las cosas. Para lo que nosotros es malo, para Dios es un bien para nosotros, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios que las cosas sucedan así, ¿verdad? Hoy lo que está pasando, pues es voluntad de Dios. Todo lo que se mueve, todo lo que hay dentro y fuera de este planeta, se mueve bajo el permiso de Dios. Satanás se mueve bajo el permiso de Dios. Y si no, vete al libro de Job y lee en el capítulo 1 que los hijos de Dios venían de rondar la tierra, de cuidarla, de verla, y de entre ellos venía Satanás. O sea que también es una persona que le entrega cuentas a Dios, que ya está condenado y que su destino ya fue otro, bueno, por su rebeldía. Pero él sigue entregándole cuentas a Dios. Él sigue viendo a Dios y diciéndole, mira, ¿a poco tu hijo que se pone de rodillas a orar, crees que te va a seguir fielmente? Mañana quítale algo y vas a ver que va a llorar. Mañana déjalo así y vas a ver que va a renegar de ti. Hazle algo y su fe la va a perder. Y eso pasa. Tanto decimos, yo amo a Dios y quiero a Dios, y llega un problema y nos tira. ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura. Porque nuestra fe es débil, porque no conocemos a ese eterno y poderoso Dios misericordioso, pero que también trae ira y que también trae juicio. Así como le dijo a Saúl, ve y destruye a todo ese pueblo, niños o animales, todo lo vas a destruir, porque Dios así hace con el pecado, lo destruye completamente. Mas Saúl lo dejó vivo y tuvo misericordia de la maldad, ¿verdad? Así como a veces apapachamos el pecado, apapachamos lo que nos hace daño. Bueno, por eso Dios a veces trae juicio y disciplina dura, porque Él va
con el pecado, sobre la maldad. Por eso es que decir, hago la voluntad de Dios, preguntémonos, ¿hago la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios realmente? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué es hacer la voluntad de nuestro Padre? Pregúntate, ¿qué es hacer la voluntad? Dice la voluntad para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo, o sea, su proceder. La sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios es el consejo de Dios. Si Dios dice que eso es pecado, pues es pecado, ¿verdad? No podemos, aunque hoy en muchos lados se maquilla la verdad, el alimento ya no es sólido, bueno, dice Dios, la idolatría es la idolatría, como se le quiera poner, como se le quiera llamar, como se le quiera hoy ya cambiar, la idolatría es la idolatría, ¿verdad? El pecado es el pecado. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, o sea que ya todo lo sabe Dios, sin excepción. Todo lo que se ha hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo, o sea que desde antes de la creación Dios ya había decretado cómo iba a ser el plan, cómo iba a ser. Dios no tiene un plan A ni un plan B, Dios puso un propósito, un plan que se está cumpliendo, ¿verdad? Desde la caída del ser humano hasta su redención, ese fue el plan de Dios. No es que a Dios se le haya salido de control el ser humano, no es de que Dios... No, Dios dijo, voy a hacer que el ser humano me reconozca, voy a hacer que el ser humano me pida ayuda. Por eso es que a veces la adversidad y los problemas, porque en la adversidad y los problemas es cuando más oramos a Dios. Y cuando no estás, y cuando estás bien es cuando menos te acuerdas de Dios. Por eso Dios tiene que mover sus pies y decir, bueno, pues voy a tener que hacer algo para que me reconozca, ¿verdad? No es que sea un Dios malo, sino que es un Dios que Él quiere toda la adoración, toda la exaltación, ¿verdad? Quiere que le amemos, que le adoremos. Bueno, el pecado no podía proceder de un Dios santo por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa. Bueno, dice, el decreto de Dios es tan amplio como su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos, se relaciona con nuestra vida, con nuestra muerte, con nuestro estado en el tiempo y en la eternidad. El decreto de Dios es amplio en su gobierno, su decreto fue desde antes hasta el fin, desde nuestra vida, desde nuestro nacimiento, al tiempo que vivimos y a nuestra muerte. Ya Dios decretó cómo vamos a morir, Dios ya decretó cuánto tiempo vamos a vivir, Dios ya decretó si vamos a estar sanos, si no, si vamos a estar en procesos, Dios lo decretó. Bueno, ya es un decreto de Dios, pero bueno, aquí entra la obediencia del Hijo de Dios, ¿verdad? Tal vez si yo me porto mal, Dios tiene preparado para mí una disciplina, pero si yo me porto bien, me arrepiento y Dios ve mi corazón que en verdad me arrepiento, tal vez esa disciplina no llegue, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Pero si su voluntad de Dios es que pase, va a pasar. Y si no, Dios hace como Él quiere. Él decide, Él dice sí, dice no, momento. Entonces, ¿para qué esperar a que Dios nos discipline? Mejor empecemos a cambiar nuestra vida, empecemos a conocer a nuestro Dios, empecemos a hacer que Dios sea en primer lugar en nuestra vida, que nuestros problemas, que nuestras adversidades no nos afecten. Yo sé que es difícil pensar, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo no me va a afectar un problema? ¿Cómo no me va a afectar no tener dinero? ¿Cómo no me va a afectar qué voy a comer mañana? ¿Cómo no me va a afectar qué voy a vestir? ¿Cómo no me va a afectar ver a mis hijos? ¿Cómo no? Bueno, sí nos afecta, pero tenemos un Dios que nos provee. Pero no lo creemos porque no le conocemos. Pero sí digo, yo creo que hay un Dios. Existe Dios y afirmo que hay un Dios, pero no le creo a ese Dios. ¿Por qué no le creo a ese Dios? Porque no conozco las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Y se escucha más feo, pero por ignorancia perecemos. Dejamos
que cualquier doctrina nos cambie, cualquier religión nos cambie, cualquier decisión de hombre nos cambie, ¿verdad? Por no conocer las escrituras. Andamos como borreguitos sin pastor de un lugar a otro, de iglesia en iglesia. Hoy que no hay iglesias, hoy que hay muchas iglesias cerradas, gente anda buscando por otros lados y la alimentación es de chile, mole y pozole. O sea, ya las enseñanzas son de tocho morocho, desgraciadamente. Hay mucha filosofía hoy en los cultos religiosos, hay mucha filosofía infiltrada, mucha cuestión del positivismo, mucha metafísica, mucha brujería, aunque no lo quieras creer. Muchas cuestiones de ocultismo hoy en día están infiltradas, desgraciadamente, en las congregaciones de adoración a Dios. Y como la gente busca el lugar, entonces andamos para allá y para acá. Y si aquí me dicen que el pecado es pecado, mejor me voy a donde no me dicen que el pecado es pecado, y así ando. Yo voy a donde me digan que voy a ser rico, que voy a ser próspero y que va a venir la abundancia y que va a venir todo aleluya, bonito, cuando mi vida está hecha un relajo, cuando mi fe se está quebrantando, cuando mi economía se está cerrando más, pero yo voy a seguir creyendo, ¿verdad? Cuestiones emocionales nada más. Pero cuando me siento mal, cuando viene la prueba, es cuando me caigo. ¿Por qué? Porque no conozco la voluntad de Dios, porque no conozco a ese Dios. Y yo creo que nos ha pasado a muchos en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestro caminar. Nos ha pasado de todo. Desde que iniciamos, cuando somos principiantes, caemos, nos desanimamos. Y hoy en día hay personas que, a pesar de que llevan 30, 40, 50, 60 años dentro de la cuestión de Dios espiritual, sigue sintiéndose mal, sigue deprimiéndose, sigue sintiéndose que no vale, sigue desanimándose, se va con los mormones, se va con los testigos, se va al catolicismo, se va a donde sea, por buscar la presencia de Dios. Pero si nos vamos a la Escritura, hermano, amiga, si nos vamos a la Escritura, Dios nos habla, Dios nos dice. Y cuando vas conociendo las Escrituras, vas conociendo la voluntad de Dios, los decretos de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Y por qué estás pasando esta situación? ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, solo tú sabes, Señor. Pero algo que sí sabemos es que Dios dice: el que me ama, yo lo honro. El que me ama, yo lo sustento. Y si no, ponlo. No, está mal que te diga, como muchos dicen, ponlo a prueba. No, estudia las Escrituras y en tu misma fe y tu misma persona y en tu mismo testimonio, pues tú experiméntalo. Que experimentar está mal también, porque Dios no lo debemos experimentar, a Dios lo debemos vivir. La Biblia la tenemos que vivir, tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice: suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una resolución. Esto significa que los conocimientos de la deidad son limitados y en el tiempo va aumentando en sabiduría, lo cual sería una blasfemia horrible, que decir que Dios, pues bueno, tiene un plan A, tiene un plan B, que hoy decretó esto y que ahora lo quita, como hoy en día hay mandamientos que el hombre ha quitado, porque ni Jesucristo ha quitado mandamientos, y Jesucristo no vino a abolir la ley, ¿verdad? Vino a cumplirla y vino a perdonarnos esa condenación a nosotros. Desgraciadamente el ser humano le ha quitado a la palabra de Dios. Entonces, para Dios no hay plan A, no hay plan B, no hay 2 pueblos, no hay 3 pueblos, no hay 4 pueblos. Para Dios solo hay un pueblo, un plan y un propósito. Por eso es importante entender la raíz de la fe en la cual estamos parados tú y yo. Dios no ignora los acontecimientos futuros que serán ejecutados por voluntad humana. Los ha predicho en innumerables ocasiones y la profecía no es otra cosa que la manifestación de su presencia eterna, ¿verdad? La Escritura afirma que los creyentes
fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios 1:4, ¿verdad? Más aún que la gracia le fue dada. Entonces realmente dice ahí que los creyentes fueron escogidos en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo, ¿verdad? Fuimos elegidos para salvación, para redención, porque somos del pueblo de Israel, somos parte de ese pueblo, y lo que Dios ya decretó y determinó se tiene que cumplir. La persecución, la maldad, las guerras, la cuestión como hoy con la pandemia, pues fue algo que Dios permitió, que es su voluntad, y aparte es para que tú y yo empecemos en el tiempo del arrepentimiento, porque estamos en el tiempo del arrepentimiento, amigo. Aunque no lo quieras creer, el tiempo se está cortando, el tiempo se está yendo. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde vas a quedar si no le conoces? Pero si tú le conoces, esfuérzate y sigue buscando la santidad de Dios, que es apartarnos del mal, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:9 dice: fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del conocimiento. ¿Qué dice ahí? En 2 de Timoteo 1:9, fue Él quien nos salvó. O sea, tú no fuiste y dijiste, hoy me quise ser cristiano porque se me antojó, no. O yo conozco al Señor, o me convertí al Señor porque pues ya estaba harto de mi vida. No, Dios nos habló. Sí, ya estábamos hartos, pero no sabíamos cómo quitar nuestros vicios, cómo quitar nuestra manera de vivir. La religión no puede hacer nada por nosotros, pero Cristo dice ahí, Él fue quien nos salvó. Por eso es que la salvación, la verdadera salvación, es un don de Dios, es algo irrevocable, es algo que Dios no puede quitar. Por eso es que un salvo, un verdadero salvo, se aparta del pecado. Su vida es diferente, ya no es la misma. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles. Salmo 104:24 dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, a todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero como en otros casos conviene que procedamos o juzgar el todo por la muestra, lo desconocido por lo conocido. Entonces dice el Salmo 104:24, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, a todas las hiciste con sabiduría. O sea, el Señor hizo con sabiduría, las hizo bajo su voluntad. ¿Por qué Dios hizo al mosquito mosquito? Pues porque solo Dios sabe por qué lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué Dios determinó ciertos animales impuros? Pues porque Dios sabe lo que hizo. Y el comer animales impuros no es que sean del diablo, sino que esos animales se llaman impuros porque esos animales tan ricos que te comes en tacos o que nos comemos en ciertas cosas que son impuros, pues son el sistema de limpieza del planeta Tierra. Entonces te estás comiendo la suciedad del planeta Tierra en ciertos animales que fueron creados para un propósito, porque fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice, aquel que al examinar parte del funcionamiento de una máquina percibe el admirable ingenio de su construcción, creerá naturalmente que las demás partes son igualmente admirables. De la misma manera, cuando las dudas acerca de las obras de Dios, asaltan nuestra mente, deberemos rechazar las objeciones sugeridas por algo que no podemos reconciliar con nuestras ideas, porque Dios nos hizo con sabiduría. Dios hizo todo con sabiduría y nos hizo con sabiduría. Es como aquel que dice aquí que la máquina, el constructor sabe lo que hace. Entonces sabe que si una cosa es buena o está bien, las demás también. Y eso es lo que hace Dios en Cristo Jesús. Nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Entonces nuestra vida ya debe de ser conducida de una manera muy diferente, ¿verdad? Muy, muy distinta, muy diferente. Dice... en tercer lugar, son libres. Salmo 40:13-14 dice: ¿quién ha escudriñado el espíritu del Señor? ¿Y quién ha sido su consejero? Acuérdate que el consejo, sabiduría, es igual a decreto, ¿verdad? Consejero, y le ha enseñado. ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le guió en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer
la senda del entendimiento. Bueno, dice ahí, cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. O sea, Él decretó en la creación, cuando dijo hagamos al hombre, bueno, sabemos que todo estaba en la presencia, estaba el Hijo presente, pero cuando Dios decretó que se hagan los cielos, el Hijo era el que los hacía, Jesucristo era el que hacía. Cuando decretaba Dios, el Hijo hacía el decreto de su Padre, ¿verdad? Por eso dice que para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios habló y decretó de qué manera iba a ser, ¿verdad? Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo y sus determinaciones no se vieron influidas por causa externa alguna. Era libre para decretar, ¿verdad? O dejar de hacerlo, para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas las acciones. En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en el verdad. ¿Por qué hoy estás aquí? ¿Por qué hoy estás estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué te estás congregando? ¿Por qué estás buscando de Él? Bueno, dice aquí que, ¿por qué? Dice ahí, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre y por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. El motivo por el cual estamos aquí es por el propósito de Dios, porque Él ya nos había escogido para salvación, para ser luz ante las naciones, luz ante los demás, ¿verdad? Que seamos los representantes del Señor para hablarle al vecino, al familiar, al amigo, a la amiga, a quien se nos cruce en el camino. Pero a veces se nos olvida eso y hasta nos da pena compartir. Pero Dios os eligió desde antes de la fundación del mundo. Isaías 46 dice: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no ha sido hecho, digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Este es parte del plan y los atributos y de la soberanía también de Dios. Aquí entra lo que Dios decreta. Yo anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho, digo, mi plan se realizará. O sea, como nos quieramos poner de cabeza, unirse todas las religiones para que se acabe la guerra, se acabe el mal, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo decretó. Mateo 24, ¿qué dice? Vendrá el principio de dolores y luego vendrá el fin. Joel nos dice, el libro de Joel dice que vendrá el día del Señor, el día terrible del Señor, el día del Señor. Su venida va a venir. Dios, Cristo regresará, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, Dios va a regresar porque es un decreto. Va a venir el anticristo, el orden mundial, las guerras, todo va a ir de mal en peor porque la palabra lo ha dicho. Por eso es importante conocer a ese Dios y sus atributos. Y una de las cosas que Dios va a hacer con su pueblo es protegerlos. Por eso es que hoy que puedes, hoy que se puede escuchar, hoy que puedes recibirle, cambia tu vida, transforma. Y tú que ya lo haces y sigues al Señor, sigamos dejando la idolatría, porque seguimos en la idolatría, ponemos primero otras cosas que a Dios, el juego, el trabajo, ¿verdad? Las compras, la diversión, todo lo ponemos primero antes que a Dios. Y hoy más que nunca que se está viendo que el mundo se está yendo para abajo, hay que disfrutar al máximo. Ese es un pensamiento humano. Hoy es pensar, Dios, creo que tu palabra se está cumpliendo, ha habido eclipses, ha habido señales en el cielo y tu palabra lo ha determinado. Padre, pues bueno, quiero conocerte y yo quiero seguir siendo fiel a ti, Señor. Efesios 1:11 dice: hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. El consejo de su voluntad. Entonces dice, las escrituras son palabra inspirada de Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que máquinas en las manos del Espíritu. Muchos dicen, pues ¿y cómo crees en un libro escrito por hombres? Bueno, fue escrito por autores humanos, pero es divino, porque la inspiración vino
del Espíritu Santo. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿qué dice Lucas 2:52? Y Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que es todopoderoso, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:4 dice: crucificado en debilidad. Es todopoderoso y sin embargo Cristo fue crucificado en debilidad, ¿verdad? Bueno, entonces Romanos 8:28, ¿qué nos decía? Que Dios fue el que hizo las cosas, ¿verdad? Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, conforme a lo que Él está haciendo, ¿verdad? Podemos exclamar como Pablo en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere darnos a entender el día de hoy. Comprender que Dios ya decretó, que Dios ya hizo, que Dios ya estableció sus leyes y sus decretos. Y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es obedecerlos. ¿Y para qué te va a servir a ti obedecer o conocer los decretos de Dios? Para que nuestras vidas sean transformadas. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de intranquilidad, en estos tiempos de miedo, de temor, de pánico, en estos tiempos de decadencia, bueno, Dios quiere que te prepares, Dios quiere que te prepares y Dios quiere que tú vayas por ese camino de fe, ese camino que solo los llamados, que solo los que tienen el Espíritu del Señor lo pueden ver. Y si tú no le conoces, es tiempo que le conozcas. Por eso es importante y te invito y te animo a que sigamos estudiando acerca de los atributos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y ponerle la campanita para que reciban nuestras notificaciones de todos nuestros estudios y podamos ser alimentados de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo enlace. Bendiciones.